En cuestión de días, algunos de los criminales más peligrosos de la historia reciente quedarán en libertad. Se trata de personas cuyos nombres dominaron los titulares en su día. Cada uno de ellos vinculado a una serie de crímenes brutales que hicieron temblar a cualquiera que escuchara sus historias. Tomemos como ejemplo a Luis Garavito, conocido como La Bestia, que confesó los atroces asesinatos de más de 100 niños en Colombia. Su liberación es un recordatorio inquietante de la oscuridad que puede acechar en la naturaleza humana. Pero Garavito no es el único. En este vídeo descubriremos los aterradores pasados de Jackie Arklov, Robert Pickton, Susan Smith, Yolanda Saldívar y Richard Marquette, explorando los impactantes detalles de sus crímenes y por qué su inminente libertad debería preocuparnos a todos. Y sin más preámbulos, comencemos. Jackie Arklov. Jackie Bunny Arklov, nacido en 1973 en Liberia, de madre liberiana y padre alemán, fue adoptado por una pareja sueca a los 3 años y se crió en Laponia, Suecia. El acoso, las dificultades de identidad y unos padres adoptivos abusivos empañaron su infancia. En su adolescencia, Arklov se obsesionó con el nazismo, sintiéndose aislado y lleno de odio. A los 19 años, se unió a una brutal milicia croata durante las guerras yugoslavas, cometiendo horribles crímenes de guerra que le valieron el apodo de «El Diablo Negro». Después de la guerra, Arklov fue encarcelado durante 1 año en Bosnia antes de ser devuelto a Suecia, donde fue absuelto de crímenes de guerra por falta de pruebas. Luego se unió a un grupo militante neonazi y, en 1999, participó en un robo a un banco que condujo al asesinato de 2 policías. Arrestado y condenado a cadena perpetua, Arklov confesó más tarde los asesinatos y sus atrocidades en tiempos de guerra. Mientras estaba en prisión, renunció al nazismo y se dedicó a la pintura, con la que se gana la vida. En 2023, su cadena perpetua fue conmutada de forma controvertida por 41 años, lo que le da derecho a ser liberado en 2026, una decisión que ha provocado indignación en Suecia. Mientras que la historia de transformación de Arklov y la controvertida decisión de reducir su condena provocaron intensas emociones en Suecia, la historia de Elena Kieliches desvela un camino oscuro y retorcido de otro tipo. Al igual que Arklov, la vida de Kieliches estuvo marcada por un crimen impactante que sacudió a su comunidad hasta la médula. Elena Kieliches, una emigrante rusa, y su adinerado marido, Boris, parecían llevar una vida idílica en Staten Island. Sin embargo, su matrimonio se desmoronó, lo que condujo a un trágico suceso en marzo de 2000. Tras una acalorada discusión sobre dinero y la aventura de Elena con Messiah Justice, Boris amenazó con arruinarla económicamente. En respuesta, Elena disparó a Boris al estilo de una ejecución en el sótano de su mansión. Luego, se llevó a sus hijos a Disney World, alegando que Boris se había ido. Un mes después, el cuerpo desmembrado de Boris fue encontrado en un barril en la costa de Queens. Elena fue condenada por asesinato en 2º grado en 2002, y el juez testificó que, aunque él ayudó a deshacerse del cuerpo, Elena apretó el gatillo. Fue condenada a entre 22 años de cárcel y cadena perpetua, perdiendo la custodia de sus hijos y sus bienes. A pesar de las abrumadoras pruebas, el abogado de Elena insiste en su inocencia. Ahora, más de 2 décadas después, Elena se enfrenta a la posibilidad de la libertad condicional, lo que ha suscitado controversia en la comunidad de Staten Island. Mientras la Junta de Libertad Condicional de Nueva York delibera, la pregunta sigue siendo si Elena saldrá libre o continuará su vida tras las rejas. La historia de Elena Kieliches es una de traición y violencia dentro de los confines de un matrimonio en ruinas, que condujo a un brutal asesinato que conmocionó a la comunidad de Staten Island. Sin embargo, el suyo no es el único caso de un crimen atroz que dejó una cicatriz duradera en el distrito. Solo una década antes, otra tragedia se desarrolló en Staten Island, una basada en el prejuicio y el odio. El crimen de Michael Taylor contra James Zapalorti, un veterano de Vietnam tranquilo, marca la oscura historia del primer crimen de odio de la comunidad basado en la orientación sexual. Michael Taylor. En enero de 1990, Michael Taylor y Philip Sarlo asesinaron brutalmente a James Zapalorti, un veterano de Vietnam, y Alma Gentil, en Staten Island. Zapalorti, que vivía tranquilamente en una cabaña aislada, fue acosado y finalmente asesinado por Taylor, que sentía un odio profundo hacia las personas LGBTQ+. Taylor apuñaló a Zapalorti varias veces, y el crimen fue designado como el primer crimen de odio de Staten Island basado en la orientación sexual.
Taylor está cumpliendo ahora una condena de 23 años a cadena perpetua, aunque ha solicitado repetidamente la libertad condicional, enfrentándose a una fuerte oposición de la familia y la comunidad de Zapalorti. El hermano de James, Robert, ha sido un firme defensor de mantener a Taylor en prisión y ha trabajado para honrar la memoria de su hermano. La familia Zapalorti plantó un árbol y cambió el nombre de una calle en honor a James. Robert también escribió un libro sobre James, que inspiró al cineasta Paul Moackley a crear un documental que destaca el impacto del asesinato y la lucha continua por los derechos LGBTQ+. Mientras la familia Zapalorti sigue luchando por la justicia y honrando la memoria de su querido James, otros casos de brutalidad también han conmocionado al mundo, revelando las profundidades más oscuras de la naturaleza humana. Uno de esos casos es el de Robert Pickton, cuyos atroces crímenes contra mujeres vulnerables en Canadá expusieron la sombría realidad de los fallos sistémicos y el desgarrador impacto en las comunidades marginadas. Robert Pickton. Robert William Pickton, nacido en 1949 en Port Coquitlam, Columbia Británica, creció en una granja de cerdos que más tarde se convirtió en el escenario de sus horribles crímenes. En la década de 1990, Pickton se aprovechó de mujeres vulnerables, muchas de ellas del Downtown East Side de Vancouver, incluidas mujeres indígenas y trabajadoras sexuales. El alcance total de sus atrocidades se descubrió en 2002, cuando la policía, investigando un arma de fuego sin licencia, descubrió restos humanos en su granja. La investigación, la más grande en la historia de Canadá, reveló los restos de 33 mujeres, aunque Pickton afirmó haber matado a 49. Fue condenado en 2007 por 6 cargos de asesinato en segundo grado y sentenciado a cadena perpetua. Sus crímenes pusieron de manifiesto fallos sistémicos en el sistema judicial de Canadá, en particular en la protección de las comunidades marginadas, y el primer ministro Justin Trudeau calificó más tarde el alcance de los asesinatos como genocidio. Pickton reunía los requisitos para la libertad condicional después de 25 años, pero antes de que se pudiera celebrar una audiencia, fue agredido mortalmente por un compañero de prisión en 2024, lo que supuso un punto y final para muchos de los afectados por sus crímenes. Mientras que la trágica historia de Robert Pickton pone de manifiesto el devastador impacto de los fallos sistémicos en la protección de las comunidades vulnerables, otro caso escalofriante pone en primer plano cuestiones similares de justicia y seguridad pública, el caso de Patrick Goodman. Patrick Goodman. La historia de Patrick Goodman ha perseguido a San Francisco durante más de 2 décadas. En 2002, Goodman fue condenado por asesinar brutalmente al hijo pequeño de su novia, un crimen que conmocionó a la comunidad. El niño fue encontrado muerto en su casa, la escena marcada por una violencia y un caos extremos. Goodman, cuyo comportamiento se había vuelto cada vez más errático, fue arrestado rápidamente, y las abrumadoras pruebas llevaron a su condena. Fue sentenciado a 25 años de prisión, una sentencia que muchos consideraron demasiado indulgente. Avancemos rápidamente hasta diciembre de 2023, y Goodman recibe inesperadamente la libertad condicional, lo que provoca la indignación de la comunidad. La decisión ha sido ampliamente condenada, con el temor de que Goodman pueda reincidir. La decisión final sobre su liberación recae ahora en el gobernador de California, Gavin Newsom, que tiene la autoridad para anular la decisión de la Junta de Libertad Condicional. El caso ha reavivado el debate público sobre el sistema judicial, la rehabilitación y la seguridad de la reinserción de los delincuentes violentos en la sociedad. La comunidad y la familia de la víctima esperan con ansiedad la decisión de Newsom, con la esperanza de impedir la liberación de Goodman y evitar la posibilidad de una nueva tragedia. La inquietante historia de Patrick Goodman sirve como un sombrío recordatorio de los continuos desafíos para equilibrar la justicia y la seguridad pública. Sin embargo, su caso no es el único que suscita el debate sobre si ciertos delitos deberían perdonarse alguna vez. Una historia igualmente desgarradora es la de Susan Smith, cuyas acciones en 1994 conmocionaron a la nación hasta la médula. Susan Smith. En 1994, Susan Smith hizo una angustiosa llamada a la policía, alegando que un hombre negro había robado su vehículo con sus 2 hijos pequeños, Michael y Alexander, dentro. Durante 9 días, la nación se solidarizó con sus llorosas súplicas por su regreso a salvo. Sin embargo, las incoherencias en su historia llevaron a una revelación impactante. Susan confesó haber dejado que su coche cayera a un lago, ahogando a sus hijos. El motivo estaba relacionado con su deseo de mantener una relación con un exnovio que no quería tener hijos. En 1995, Susan fue declarada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua. Durante casi 30 años en prisión, su comportamiento ha sido controvertido,
incluyendo relaciones ilícitas con guardias y otras infracciones. A medida que se acerca su audiencia de libertad condicional, la nación está dividida sobre si merece una segunda oportunidad, con algunos argumentando que ha pagado su deuda, mientras que otros creen que su crimen es imperdonable. El resultado de su audiencia de libertad condicional sigue siendo incierto, lo que alimenta un acalorado debate sobre la justicia y la redención. Mientras el crimen de Susan Smith conmocionaba a la nación y provocaba un debate divisivo sobre la justicia y la redención, otro caso de traición y asesinato ya había comenzado a desvelarse. Justo cuando la nación se enfrentaba al horror de las acciones de Smith, la trágica y prematura muerte del icono de la música tejana, Selena Quintanilla, sorprendió al mundo, poniendo de manifiesto otra historia de confianza destrozada por una persona cercana, Yolanda Saldívar. Yolanda Saldívar, Selena Quintanilla, nacida en 1971 en Texas, se convirtió en un icono cultural y en la reina de la música tejana a mediados de la década de 1990. Su vida se truncó trágicamente el 31 de marzo de 1995, cuando fue asesinada por Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans y gerente de una boutique. Selena tenía solo 23 años. Saldívar fue arrestada, declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua. Casi 3 décadas después, Saldívar será elegible para la libertad condicional en marzo de 2025, lo que reavivará el dolor y la indignación entre los seres queridos y los fans de Selena. Una nueva serie documental, Selena y Yolanda, los secretos entre ellas, ha avivado aún más la controversia, con Saldívar haciendo afirmaciones dudosas sobre la vida de Selena y su propia inocencia. Estas acusaciones han sido recibidas con escepticismo y condena generalizados, especialmente por parte de la familia de Selena. A pesar de las continuas afirmaciones de inocencia de Saldívar, las abrumadoras pruebas llevaron a su condena, que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de Texas. Mientras se avecina la posibilidad de la liberación de Saldívar, el mundo observa con ansiedad, reflexionando sobre el legado perdurable de Selena y la búsqueda de la justicia. Mientras los seres queridos y los fans de Selena lidian con la posibilidad de la liberación de Yolanda Saldívar, otro caso de un fan devoto que se vuelve mortal sirve como un escalofriante recordatorio del lado oscuro de la obsesión. Mark David Chapman, el hombre responsable de la trágica muerte de John Lennon. Mark David Chapman. John Lennon, músico legendario y activista por la paz, fue asesinado a tiros trágicamente frente a su apartamento de Nueva York por Mark David Chapman, un fan obsesionado, el 8 de diciembre de 1980. Chapman, que había llevado una vida aparentemente anodina, desarrolló una profunda obsesión por Lennon, alimentada por la novela de J.D. Salinger, El guardián entre el centeno. Chapman creía que, matando a Lennon, alcanzaría la misma notoriedad que el protagonista de la novela, Holden Caulfield. El día del asesinato, Chapman incluso consiguió un autógrafo de Lennon antes de regresar más tarde esa noche para llevar a cabo el tiroteo. Chapman fue arrestado en el lugar de los hechos y posteriormente condenado a entre 20 años y cadena perpetua, donde se le ha denegado la libertad condicional en 12 ocasiones debido a la naturaleza premeditada y sin sentido de su crimen. A medida que se acerca su 13ª audiencia de libertad condicional en 2024, la pregunta sigue siendo si será puesto en libertad, teniendo en cuenta el impacto duradero de sus acciones en la familia y los fans de Lennon. El legado musical y pacifista de Lennon sigue inspirando, incluso cuando persiste el dolor de su prematura muerte. Mientras que la obsesión de Mark David Chapman llevó al trágico y absurdo asesinato de un querido icono cultural, John Lennon, otra figura notoria, Edmund Kemper, llevó sus tendencias violentas a un nivel mucho más perturbador. A diferencia de Chapman, cuyo crimen fue impulsado por un retorcido deseo de notoriedad, las horribles acciones de Kemper tuvieron su origen en una infancia profundamente problemática y una necesidad patológica de control y dominación. Edmund Kemper. Edmund Emil Kemper. Tercero, nacido el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California, mostró un comportamiento preocupante desde muy joven, influido por una vida familiar tumultuosa y una relación tóxica con su madre abusiva, Clarnell. Sus tendencias antisociales se convirtieron en violencia a los 15 años, cuando mató a sus abuelos, lo que provocó su ingreso en el Hospital Estatal de Atascadero. Diagnosticado con esquizofrenia paranoide, Kemper manipuló al personal para que creyera que estaba rehabilitado y fue puesto en libertad en 1969. Entre 1972 y 1973,
Kemper inició una ola de asesinatos dirigidos a jóvenes autoestopistas, a las que asesinó, decapitó y desmembró brutalmente. Su último acto de violencia fue el asesinato de su madre en abril de 1973, tras lo cual también mató a su amiga. Kemper huyó a Colorado, pero finalmente confesó sus crímenes y fue detenido. En 1973, Kemper fue declarado culpable de 8 cargos de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. A pesar de ser un preso modelo y participar en diversas actividades, como narrar audiolibros, a Kemper se le ha denegado la libertad condicional en múltiples ocasiones. Su historia sigue siendo un escalofriante ejemplo de asesino en serie, y la posibilidad de su liberación sigue provocando miedo y preocupación. Mientras que la historia de Edmund Kemper ofrece un relato escalofriante de la furia de un asesino solitario y su posterior cadena perpetua, la narrativa de Anthony Center y Joseph Testa nos introduce en una dimensión diferente de la criminalidad, marcada por el crimen organizado y la represalia violenta dentro de las filas de la mafia. Anthony Center y Joseph Testa. Anthony Michael Center y Joseph Carmine Testa, nacidos en 1955 y criados en Canarsie, Brooklyn, se convirtieron en figuras notorias de la mafia de Nueva York. Su temprana exposición al crimen comenzó con la conexión de Center con el mundo criminal a través del negocio de reciclaje de su tío y la participación de Testa en las actividades criminales de su hermano. Los dos forjaron un vínculo violento desde el principio, con Testa liderando un grupo, incluido Center, en un ataque de venganza a los 15 años. A esta edad, Center tenía múltiples condenas por robo de automóviles. La pareja, conocida como los Gemini Twins debido a su asociación con el Gemini Lounge, se unió a la banda de DeMeo, liderada por Roy DeMeo, tristemente célebre por sus brutales métodos de deshacerse de las víctimas. El método Geminis consistía en atraer a las víctimas al salón, asesinarlas y desmembrar sus cuerpos. Su primera víctima conocida fue Andrei Katz. El reinado de terror de la banda terminó con el asesinato de DeMeo en 1983, que se cree que fue ejecutado por los gemelos. Después de DeMeo, Center y Testa se unieron a la familia criminal Lucchese y continuaron con sus actividades delictivas. En 1989, fueron condenados por múltiples asesinatos y crimen organizado, y recibieron cadenas perpetuas. Center obtuvo la libertad condicional en 2022 y se mudó a un centro de reinserción social en diciembre de 2023, mientras que Testa será puesto en libertad en abril de 2024. Mientras que el reinado del terror de Anthony Center y Joseph Testa dentro de la mafia de Nueva York es un sombrío reflejo de su legado criminal, el caso de Paul Bernardo pone de relieve un tipo de miedo diferente: la posibilidad profundamente inquietante de que un notorio criminal se reintegre en la sociedad, a pesar de sus atroces crímenes. Paul Bernardo. Paul Bernardo, tristemente célebre por los brutales asesinatos de Kristen French y Leslie Mahaffey a principios de la década de 1990, está causando temor en todo el país al volver a ser elegible para la libertad condicional. Después de cumplir 25 años, la próxima audiencia de libertad condicional de Bernardo está programada para febrero de 2024, lo que ha provocado la indignación pública. Bernardo y su entonces esposa Karla Homolka fueron condenados por el sádico secuestro, agresión sexual y asesinato de los adolescentes, mientras que Homolka recibió una controvertida sentencia de 12 años y fue puesta en libertad en 2005. La posible liberación de Bernardo ha intensificado la preocupación pública. Timothy Danson, que representa a las familias de las víctimas, está luchando para mantener a Bernardo en prisión. Argumenta que el público tiene derecho a acceder a los registros detallados de las audiencias de libertad condicional de Bernardo, incluidas las evaluaciones psiquiátricas. La decisión del Tribunal Supremo de Canadá sobre si conceder este acceso podría tener un impacto significativo en la lucha contra la liberación de Bernardo. En mayo de 2023, el traslado de Bernardo de una prisión de máxima seguridad a una de seguridad media alimentó los temores de una liberación inminente. Sus comentarios distantes sobre sus crímenes y el alto riesgo de reincidencia subrayan las preocupaciones sobre su posible reintegración en la sociedad. El público y las familias de las víctimas siguen firmes en su oposición a su liberación. Mientras el debate sobre la posible liberación de Paul Bernardo sigue avivando el miedo y la indignación, otro caso penal de alto perfil ha llegado a una coyuntura crítica, llamando la atención sobre las complejidades de la justicia y la libertad condicional: la controvertida liberación de Oscar Pistorius. Oscar Pistorius. El 5 de enero de 2024, Oscar Pistorius, el ex velocista paralímpico conocido como el Blade Runner,
fue puesto en libertad condicional del Centro Correccional de Atteridgeville, en Pretoria. Esta liberación se produce casi 11 años después de que fuera condenado por el asesinato a tiros de su novia, Reeva Steenkamp, en 2013. Pistorius afirmó inicialmente que confundió a Steenkamp con un intruso, pero finalmente fue declarado culpable de asesinato tras una apelación. Fue condenado a 15 años, pero cumplió 8 años y medio antes de que se le concediera la libertad condicional. Pistorius, que nació con una afección congénita en las piernas y le amputaron ambas piernas cuando era un bebé, logró un éxito notable como velocista, compitiendo tanto en los Juegos Paralímpicos como en los Juegos Olímpicos. A pesar de sus logros deportivos, que incluyen múltiples medallas de oro y récords mundiales, su carrera se vio empañada por la controversia, incluidas las acusaciones de obtener una ventaja injusta de sus prótesis. La familia de Reeva Steenkamp se opone a la liberación de Pistorius, cuestionando su arrepentimiento y rehabilitación. Las condiciones de la libertad condicional de Pistorius incluyen vivir en la mansión de su tío, restricciones estrictas en sus movimientos, abstenerse de consumir alcohol y recibir visitas sin previo aviso, mientras que la liberación de Oscar Pistorius ha suscitado una gran controversia y debate sobre la justicia y la rehabilitación. Recientemente ha surgido otro caso que ha provocado indignación y preocupación por la imparcialidad de las decisiones de libertad condicional. Kenneth Mackay, condenado por un crimen atroz en Saskatoon, se enfrenta ahora a un escrutinio sobre su reciente libertad condicional. Kenneth Mackay. Kenneth David Mackay, condenado por uno de los crímenes más brutales de Saskatoon, asesinó a Crystal Paskemin, una mujer indígena de 21 años, el 29 de diciembre de 2000. Crystal, conocida por su amabilidad, conoció a Mackay en un bar y aceptó que la llevara a casa, sin ser consciente del peligro inminente. En lugar de llevarla a casa, Mackay la llevó a una zona remota donde la aplastó mortalmente con su camión. Luego arrastró su cuerpo con una cadena de metal durante casi 3 kilómetros antes de esconder sus restos bajo la nieve. Durante la investigación, Mackay mostró un comportamiento perturbador, incluyendo orinar cerca de donde se encontró el cuerpo de Crystal. En junio de 2002, Mackay fue condenado a cadena perpetua por asesinato en primer grado, sin libertad condicional durante 25 años. A pesar de sus afirmaciones de rehabilitación y de un intento de identificarse como mestizo, la reciente audiencia de libertad condicional de Mackay reveló que admitió un componente sexual en el crimen. En enero de 2023, a Mackay se le concedió la libertad condicional y ahora reside en una instalación de la isla de Vancouver bajo estrictas condiciones. Esta decisión ha conmocionado y enfurecido a la familia y la comunidad de Crystal, que siguen temiendo por su seguridad y cuestionando la liberación de Mackay. Si bien la decisión de libertad condicional de Kenneth Mackay ha inquietado profundamente a los afectados por su crimen, la controvertida liberación de otro asesino convicto, Jeremy Wade Boykovich, ejemplifica aún más los continuos desafíos y preocupaciones que rodean las decisiones de libertad condicional para los delincuentes violentos. Jeremy Wade Boykovich. En noviembre de 2002, Jeremy Wade Boykovich, de 15 años, asesinó brutalmente a Colleen Findlay, una querida madre de Maple Ridge. Irrumpió en su casa, la agredió y la mató antes de prenderle fuego a la casa para ocultar su crimen. Colleen murió por inhalación de humo. Boykovich no mostró ningún remordimiento y pasó el día conduciendo su coche y de fiesta. Durante el juicio, Boykovich fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. A pesar de ello, en junio de 2022 se le concedió de forma controvertida la libertad condicional tras no mostrar violencia durante una década y completar programas de rehabilitación. Sin embargo, su liberación suscitó rápidamente preocupación cuando violó las condiciones de la libertad condicional y se involucró en actividades sospechosas, como el consumo de drogas y la falta de sinceridad sobre su comportamiento. En enero de 2023, tras una declaración de impacto de la víctima de la familia de Colleen y una evaluación de riesgo psicológico, se revocó la libertad condicional de Boykovich debido a sus repetidas infracciones y deshonestidad. Aunque la revocación proporcionó cierto alivio, la familia de Colleen sigue sufriendo la profunda pérdida y el trauma de su asesinato. Mientras que el brutal crimen de Jeremy Wade Boykovich y los problemas posteriores con la libertad condicional ponen de manifiesto las complejidades de la justicia penal y la rehabilitación, el caso de Luis Alfredo Garavito Cubillos ofrece una perspectiva escalofriante de la violencia extrema y el tormento psicológico infligidos por los depredadores en serie. Luis Garavito. Luis Alfredo Garavito Cubillos, nacido en 1957 en Colombia, sufrió una infancia traumática marcada por el abandono,
el abuso y el acoso. Estas experiencias alimentaron su posterior comportamiento delictivo. En su adolescencia, la vida de Garavito estuvo plagada de conflictos familiares, problemas de salud mental y una inquietante obsesión por abusar de niños. A pesar de los intentos de buscar ayuda a través de Alcohólicos Anónimos y la conversión religiosa, sus compulsiones persistieron. En la edad adulta, Garavito tuvo varios trabajos, pero se enfrentó a frecuentes conflictos. Sus actividades delictivas se intensificaron cuando empezó a aprovecharse de los niños de la calle, agrediéndolos durante sus pausas para comer y torturándolos con cuchillas de afeitar y otras herramientas. De 1992 a 1999, el reinado de terror de Garavito consistió en atraer a niños con promesas de trabajo o regalos, para luego someterlos a horribles abusos, torturas y asesinatos. Las autoridades estiman que pudo haber matado a casi 300 víctimas. Garavito fue finalmente detenido en 1999 tras intentar violar a un niño de 12 años. Las pruebas de ADN lo relacionaron con numerosos asesinatos, lo que llevó a una condena por 172 asesinatos y a una sentencia histórica de 1853 años, posteriormente reducida a 40 años debido a cambios legales. La muerte de Garavito en prisión en octubre de 2023 puso fin a su reinado de terror. Pero sus acciones dejaron cicatrices duraderas y provocaron reformas legales. Los horribles crímenes de Garavito y la posterior investigación de sus acciones ponen de manifiesto las profundidades extremas de la depravación humana. En un caso igualmente inquietante, la historia de Richard Marquette revela otra faceta de la violencia criminal, subrayando la escalofriante realidad de tales crímenes en diferentes contextos y períodos de tiempo. Richard Marquette. El 8 de junio de 1961, la policía de Portland recibe el aviso de una ama de casa cuyo perro trae a casa un pie humano. Una investigación más profunda revela más partes del cuerpo, todas desangradas. El pie pertenece a Joan Caudle, una ama de casa de 23 años, de la que se había denunciado la desaparición mientras estaba de compras. Su marido niega su implicación, pero menciona su reciente depresión. Un testigo recuerda haber visto a Joan con un hombre llamado Marquette en un bar. La policía descubre en la residencia de Marquette partes del cuerpo y lencería manchada de sangre. Marquette, detenido tras ser incluido en la lista de los más buscados del FBI, confiesa haber matado a Joan durante una discusión. Lleva a las autoridades hasta su cabeza y es condenado a cadena perpetua. En 1975 se encuentran los restos mutilados de Betty Wilson y Marquette se convierte en el principal sospechoso. Las pruebas lo vinculan con su asesinato y con otro de 1974. Marquette admite ambos crímenes y es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Permanece encarcelado en la Penitenciaría Estatal de Oregón, sin posibilidad de ser puesto en libertad, a medida que se desarrollaban los horribles crímenes de Richard Marquette, dejando un rastro de devastación y una cadena perpetua tras las rejas. Otra figura emergió en los anales de la infamia criminal: David Berkowitz. Nacido en una vida problemática e impulsado por un retorcido sentido del destino, el reinado de terror de Berkowitz en la ciudad de Nueva York proyectaría una larga sombra sobre la psique colectiva de la ciudad, lo que llevaría a su propio y notorio legado. David Berkowitz. David Berkowitz, nacido Richard David Falco el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, tuvo un comienzo problemático. Adoptado por Pearl y Nathan Berkowitz, experimentó confusión emocional y problemas de conducta a pesar de su amor. Sus primeros años estuvieron marcados por delitos menores y vandalismo, agravados por la muerte de su madre adoptiva, lo que tensó su relación con su padre. Después de servir en el ejército, el sentimiento de alienación de Berkowitz se hizo más profundo al enterarse de su adopción. En diciembre de 1975, Berkowitz comenzó una ola de violencia en la ciudad de Nueva York, que se intensificó hasta sus infames ataques del asesino del calibre .44. Entre el 29 de julio de 1976 y marzo de 1977, asesinó a 6 personas e hirió a 7, atacando a mujeres jóvenes y parejas en coches aparcados. Se burló de la policía con cartas en las que afirmaba tener una influencia demoníaca. Berkowitz fue arrestado en agosto de 1977, después de que un chivatazo llevara a la policía a su apartamento de Yonkers. Confesó, atribuyendo sus acciones a un perro poseído por un demonio. Condenado a 25 años de prisión por cada asesinato, Berkowitz permanece encarcelado. Ahora, con 70 años, su elegibilidad para la libertad condicional ha despertado el temor público.
Sus crímenes tuvieron un profundo impacto psicológico, lo que llevó a la promulgación de leyes que impiden a los delincuentes beneficiarse de su notoriedad, y su legado sigue atormentando a la ciudad de Nueva York. Los atroces actos de David Berkowitz en la ciudad de Nueva York durante la década de 1970 ejemplificaron un escalofriante descenso a la violencia alimentado por demonios personales. Mientras el miedo a sus crímenes se apoderaba de la ciudad, otra figura inquietante, William Lester Soof, emergió con una trayectoria de violencia diferente, pero igualmente horrible. William Lester Soof, conocido como el asesino de prostitutas de Riverside, es famoso por su reinado de terror en Texas y California. Nacido el 20 de agosto de 1950, el historial criminal de Soof comenzó con una condena en 1974 por golpear hasta la muerte a su hija de 2 meses, lo que le supuso una pena de 70 años. Sorprendentemente, fue puesto en libertad condicional después de solo 10 años. En lugar de reformarse, esta liberación estimuló las tendencias violentas de Soof, que culminaron en una espantosa ola de asesinatos entre 1989 y 1991. Condenado por 12 asesinatos y un intento de asesinato, sus víctimas fueron en su mayoría mujeres, incluidas trabajadoras sexuales, y sus crímenes se caracterizaron por una brutalidad extrema. La matanza de Soof terminó en 1992, cuando fue arrestado con pruebas incriminatorias encontradas en su vehículo. Fue condenado a muerte en 1995 y permaneció en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quintín. En agosto de 2024, confesó el asesinato de Cathy Ann Small en 1986, que había permanecido sin resolver hasta que la ciencia forense moderna lo vinculó con el crimen. A pesar de este y otros presuntos asesinatos, la posible liberación de Soof en cuestión de días ha causado indignación y preocupación en la opinión pública, lo que ha suscitado preguntas sobre la justicia y la seguridad de la comunidad. Mientras que el reinado del terror de William Lester Soof conmocionó a la nación con su violencia brutal y su ciclo aparentemente interminable de brutalidad, otra figura igualmente inquietante emergió de las sombras del crimen: Mark Alan Smith. La propia historia de violencia e inestabilidad de Smith, que abarca tanto su juventud como su carrera militar, pinta un panorama sombrío de un asesino cuyas tendencias violentas persistieron a pesar de numerosas oportunidades de intervención y reforma. Mark Alan Smith. Mark Alan Smith, nacido el 27 de junio de 1949 en Chicago, Illinois, es tristemente conocido como el asesino en serie olvidado del Estado. Su infancia estuvo marcada por la violencia y la inestabilidad, derivadas de la separación de sus padres y del problemático nuevo matrimonio de su madre. Las tendencias violentas de Smith surgieron en la infancia, con incidentes que incluyeron un intento de estrangulamiento y un brutal apuñalamiento a un compañero de juegos. Alistado en el ejército durante la Guerra de Vietnam, Smith fue sometido a un consejo de guerra por agresión, pero más tarde confesó haber asesinado a 8 mujeres en Alemania Occidental, aunque nunca fue procesado. Su conocida ola de crímenes comenzó en diciembre de 1969, con el secuestro, violación y asesinato de Obi Fay Ash. A esto le siguió el asesinato de Gian Bianchi en enero de 1970 y de Janice Bolyard en febrero de 1970, con Smith mostrando una brutalidad cada vez mayor. Su última víctima conocida fue Jan Ann Lingenfelter, a quien violó y asesinó en mayo de 1970. Capturado y condenado a 500 años de prisión en 1971, Smith ha intentado desde entonces escapar y ha escrito un libro. A pesar de sus afirmaciones de reforma, se enfrenta a audiencias periódicas de libertad condicional, con las familias de las víctimas oponiéndose a su liberación. El debate en curso cuestiona si Smith puede realmente rehabilitarse o sigue siendo una amenaza para la sociedad. Mientras que el reinado del terror de Mark Alan Smith estuvo marcado por su violenta juerga por toda Alemania Occidental, Warren Harris Jr. se convirtió en una figura notoria en el barrio francés, donde sus brutales crímenes contra la comunidad LGBTQ+ dejaron un impacto duradero. Warren Harris Jr. Warren Harris Jr., nacido en 1961 en Nueva Orleans, fue criado por su madre y su abuelo materno, un ministro bautista. Su vida temprana parecía normal, pero comenzó a cometer pequeños delitos y fue encarcelado por robo de automóviles en 1974. Abandonó la escuela y se mudó con un compañero de cuarto transexual en el barrio francés, donde más tarde cometería sus crímenes. Entre febrero y abril de 1977, Harris aterrorizó el barrio francés, apuñalando a 5 hombres hasta la muerte.
Las víctimas eran hombres homosexuales de mediana edad que frecuentaban los establecimientos locales para homosexuales. Los brutales asesinatos causaron un miedo generalizado. Harris fue arrestado el 13 de abril de 1977, después de intentar robar y apuñalar a un marinero. Durante el interrogatorio, confesó 4 asesinatos, pero no se le relacionó con ninguna de las víctimas. Fue condenado por los asesinatos de Robert Gary, Jack Zabel, Alden Day Delano y Ernest Pommier, y recibió 3 cadenas perpetuas consecutivas. Harris cumplió su condena en la prisión de Angola y, a pesar de la gravedad de sus crímenes, pudo optar a la libertad condicional en 2021 debido a su corta edad en ese momento. El 17 de abril de 2024 se le concedió la libertad condicional, lo que provocó miedo y controversia sobre su posible regreso a la sociedad. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros impresionantes vídeos en el canal. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo vídeo.